ustedes me están haciendo trasnochar. Tenemos 15 minutos. ¡Qué mala soy! Ok. Entonces, la irrigación del sistema nervioso central. Entonces, en el sistema nervioso central, obviamente, tenemos la médula espinal, el tallo encefálico y el encéfalo. La médula espinal ya vimos la irrigación, el tallo encefálico no se las voy a dar y el encéfalo se las voy a dar en 5 minutos. O sea que tienen que estudiar. Ok, entonces, la irrigación tanto del encéfalo como del tallo encefálico es una irrigación compartida y depende de dos sistemas, del sistema de la carótida interna y del sistema vértebro-basilar. Realmente el tallo encefálico lo va a irrigar el sistema vértebro-basilar. ¿Cuáles son las principales ramas de cada una de estas arterias? De la carótida interna es la oftálmica, la cerebral anterior, la cerebral media y la comunicante posterior. No, es la comunicante anterior. Y del sistema vértebro-basilar, las paramedianas, ahora yo entré en confusión, la posterior también. Sí, claro, comunicante posterior. Del sistema vértebro-basilar tenemos las paramedianas, las cortas y las largas. Entonces empezamos por el sistema vértebro-basilar para salir de una vez de la irrigación del tallo encefálico. Entonces, el sistema vértebro-basilar, como su nombre lo indica, está constituido por las arterias vertebrales, que son ramas de ¿quién, Cajó? Dígame, doctora. ¿De quién es rama la arteria vertebral? ¿O quién da origen a la arteria vertebral? A ver, tengo entendido que la arteria vertebral da origen a la arteria basilar. No, perdón. ¿Quién da origen a la arteria vertebral? ¿De dónde se origina la arteria vertebral? ¿De dónde nace la arteria vertebral? ¿Quién es la mamá de la arteria vertebral? Eso es anatomía básica de primer ciclo. Cardiovascular. Sí. No, pues sí, como estamos empezando tan temprano, tárdense 4 horas cada uno cuando les pregunte, que ni sueño tenemos. No, doctor, ahorita no estoy cerrada, no me acuerdo realmente. ¿Está cerrada? Okay. ¿Alguien tiene un destapador? La subclavia, doctora. La subclavia. ¿Alguien está tratando de ingresar? No es el del callado órtico, es la subclavia, obvio. Yo les dije a las otras que eran del callado órtico y nadie me... Y, ¿qué es lo interesante? Ella sube a nivel de carótida interna, vertebral, la vertebral sí es la subclavia. Ella sube, se dirige hacia atrás y atraviesa todos los agujeros vertebrales. Recuerdan que en las vértebras cervicales, una de las diferencias, aparte de la forma del cuerpo, el agujero y todo lo demás, era que la apófisis transversa tenía un huequito. Bueno, ese huequito es por donde suben las arterias vertebrales. Hasta la última vértebra, que es el atlas. Ahí se dirigen hacia la línea media y se van a encontrar para ingresar al cráneo a través del agujero occipital. Entonces, en el agujero occipital, aquí ya pasan al agujero occipital. Entonces, esta es la vertebral derecha y la vertebral izquierda. Y si recuerdan, de la vertebral derecha y la vertebral izquierda era que nacían las arterias espinales, tanto las anteriores como las posteriores. ¿Okay? Y el resto de la irrigación de la médula espinal es segmentaria, principalmente proveniente de ramas directas de la aorta torácica y abdominal respectivamente. ¿Okay?
Ya, vamos a subir. Entonces, ellas dos a nivel de la médula oblongada se van dirigiendo hacia la parte de la línea media, se unen y forman la arteria basilar que ocupa el surco basilar que está en la cara anterior de la protuberancia. Y termina, cuando finaliza la protuberancia, en dos ramas terminales, valga la redundancia, que son las arterias cerebrales posteriores. Va a dar las arterias paramediales, las arterias cortas, que no tienen un nombre específico, sino son las arterias paramediales, son arterias que nacen principalmente de la cara posterior de la arteria basilar, dependiendo de la estructura que van a irrigar, son el nombre, entonces arterias paramediales de la médula oblongada, de la protuberancia o del mesencéfalo. Y las arterias largas, que pues como su nombre lo dice, son un poco largas, que son tres principalmente, que tenemos la arteria la arteria cerebrosa superior, que está antes de la bifurcación de la arteria cerebral, que se dirige hacia atrás, rodea la parte lateral de la protuberancia y va a irrigar principalmente lo que es la cara anterior y del lóbulo de la cara superior del cerebelo, la arteria cerebrosa antero-inferior, que irriga lo que es la parte anterior y se va por toda la cisura horizontal, y la arteria cerebrosa posterior-inferior, que irriga la cara anterior y la cara inferior y llega hasta la parte posterior del cerebelo. Esas son las tres principales arterias cerebelosas, esas son las tres que hay, y por supuesto ellas también dan ramas cortas que ayudan a irrigar el tallo encefálico. Y ahí muere la irrigación del tallo encefálico, muy fácil. Y este es el señor polígono de Willis. El polígono de Willis está formado por los dos sistemas, el sistema de la carótida interna y el sistema vertebrovascular. Ya vimos dónde provenía el sistema vertebrovascular, de dónde viene la carótida interna. La carótida interna es rama de la carótida primitiva, que obviamente se origina en la parte derecha del callado aórtico y de la parte izquierda del tronco brachiocefálico. ¿Okay? Asciende en el cuello, se divide en dos, en la carótida externa, que va a dar toda la irrigación, lo que es las estructuras del cuello y la cara. La carótida interna a nivel del cuello no da ninguna rama, hasta que ingresa al cráneo. ¿Por dónde ingresa? Al cráneo, Rosero. ¿A través de qué agujero ingresa la carótida? Sí, señor. Estoy esperando que me diga a través de qué agujero ingresa la carótida al cráneo. Oh, no. A ver, ¿quién está aquí? Eunice. ¿Por dónde ingresa la arteria carótida al cráneo? Por la fosa oval. No, perdón. La carótida. Sí, la carótida. A ver, déjeme pensar. La carótida. Entonces está más o menos a este nivel. ¿Qué será? Por por la fosa maxilar. No. No. Nascu. Por el magno no es, ¿verdad? Entonces... No es el magno, no es oval. ¿Quién da más? Nascu no sabe, no vamos a perder tiempo. Aisprúa. El agujero yugular. Ya va. ¿Usted no le suena carótida interna? Carotidio, la carotidio. El conducto Sí. ¡Carotidio! Sí.
No. Vamos Tan a obvio. esperar. Obvio, pero el agujero carotidio. La carótida por el carotidio. La yugular sale por el yugular. El agujero carotidio, pero ya no va a ingresar directamente a la cavidad como tal, sino recuerden que el agujero carotidio atravesaba o tenía un área que está dentro del peñasco del temporal. Bueno, ella entra por ahí y da muchas vueltas, que lo acompaña el facial también en su recorrido y el octavo par en cierta parte. Bueno. Ella ingresa ahí da rama la carótida timpánica para el oído medio, pasa por la parte anterior de la caja timpánica y va a salir por el agujero rasgado en la fosa craneal media. Se va a dirigir hacia la parte medial, va a subir a ambos lados de la silla turca, donde está el seno cavernoso. De ahí se va a dirigir hacia arriba, un poco hacia adelante, y va a perforar la dura madre. A lo que perfora la dura madre ya llega al espacio subaracnoideo, y ahí va a empezar a dar las ramas craneales. La primera rama que da es la oftálmica, que se va hacia adelante y penetra en la cavidad orbitaria. Luego va a dar dos ramas que se dirigen hacia atrás, que es la comunicante posterior y la coroidea anterior. Ya. Esas son las tres ramas importantes. Para la parte neurológica, la coroidea anterior y la comunicante posterior. ¿Ya? Después se divide en sus dos ramas terminales, que es la más gruesita, que es esta señora que está aquí, que es la arteria cerebral media, que se dirige hacia la parte posterior, y hacia adelante va a dar la arteria carótida cerebral anterior, que se dirige hacia adelante y hacia la línea media, ubicándose en la cara interna de los hemisferios. Esto no era el polígono. Leí las ramas. Pero este señor que está aquí es el polígono de Willis. Ok, entonces, nosotros dijimos que va a estar formado por la arteria basilar y la arteria carótida interna. Entonces dibujan primero un triángulo, basilar, carótida interna. La basilar va a dar estas dos señoras que está aquí, que son las cerebrales posteriores. Y la carótida, la media, no forma parte del Willis. La anterior, que se dirige hacia adelante, derecha, izquierda, ¿ok? La carótida de la comunicante posterior, que la une con la cerebral posterior, y las dos carótidas cerebrales anteriores, cuando llegan y están muy juntas aquí en la línea media, se comunican entre ellas y forman la comunicante anterior. Entonces, de esta forma ya está establecido el famoso polígono de Willis. Si hay una obstrucción en alguna parte, pues la sangre se devuelve, da la vuelta para irrigar la parte del encéfalo que le corresponde. ¿Okay? Es un sistema de seguridad que tiene el encéfalo, porque es la unión de los dos sistemas. ¿Okay? Si falla en un lado, pues damos la vuelta y nos metemos por otro lado, y es el polígono de Willis. Está muy fácil. Para que estudie. Ok. Este es el polígono de Willis. ¿Dónde está el polígono de Willis? Entonces está aquí. Si ven, esta es la señora carótida interna cuando sale del peñasco al temporal, se dirige hacia arriba. Aquí está dando la señora oftálmica, que se va hacia adelante acompañando el nervio óptico, y la cerebral anterior y la comunicante anterior. Y la arteria basilar con sus dos ramas cerebrales posteriores y el polígono de Willis.
arterias. ¿Está en relación con qué? ¿Qué estructuras están por delante de ella? Por arriba de ella. Está relacionado con el quiasma óptico, que aquí está cortado, pero si ustedes se lo imaginan, vienen de aquí y de aquí, de esta parte. Se van atrás. Y obviamente con todas las estructuras del diencéfalo que están ahí, con la hipófisis, con el tallo encefálico, tubo cinerum y los tubérculos mamilares. Entonces son las estructuras que están dentro o en relación con el polígono de Willis. Obviamente la relación del vaso, la silla turca y lo demás. Ok. Tengo que pasar a ver cuál está hablando. Entonces, vamos a hablar en forma general, porque yo tengo sueño, de las 3 arterias cerebrales. Entonces, la cerebral anterior, dijimos que se dirigía hacia adelante y hacia la línea media, hasta que se encuentra con su homólogo contralateral. Entre las dos se forma la comunicante anterior y siguen por la cara anterior del hemisferio cerebral. Lo que quiere decir que para nosotros ver el territorio de ella o ver las ramas de ella, tenemos que tener una cara anterior de los hemisferios cerebrales. Entonces vemos aquí esta señorita, se dirige hacia arriba, hacia adelante y va a seguir o va a rodear todo lo que es el cuerpo calloso. ¿Ok? Y va a dar sus ramas a todas las estructuras de la corteza cerebral de la cara anterior. Las ramas y vas a irrigar ¿hasta dónde? Hasta el surco parieto-occipital. ¿Ok? En líneas generales no tenemos ramas específicas, las ramas no tienen nombres específicos, sino lo vimos en el grupo frontopolar, en el grupo frontoparietal y un grupo, de arterias para el cuerpo calloso. Y esas son las principales ramas. Ahora, vamos a hacerlo rápido el dolor. Por 10 puntos en el quiz del día de hoy, María José Porras, dígame, yo le voy a señalar una lesión de una arteria. Resulta que esta señora es una señora de 70 años que tiene una fibrilación auricular, por lo tanto se formó un trombo, el trombo se subió por la carótida interna y decidió irse hacia la cerebral anterior. El trombo subió por aquí y decidió irse hacia la parte anterior y se detuvo aquí porque disminuyó el calibre y aquí ocasionó un trombo y se lesionó esta arteria del grupo frontopolar anterior. Por lo tanto, toda esta área del cerebro quedó sin irrigación. Si quedó sin irrigación, se murió porque es un infarto cerebral y si se murió, ella no va a tener esa función. Dígame, ¿qué sintomatología presenta esa paciente? Ya. Entonces, la paciente puede tener, a ver, se supone que está ahí, entonces me imagino, bueno, entonces está el lobulillo frontal inferior, entonces como está dividido en 3, entonces puede estar en la parte óptica, en la parte, una de las ramas de la parte óptica, puede estar la parte triangular, entonces puede estar, va a tener... Ya va, mire bien, es cara interna, es cara interna, escucha lo que está diciendo. Entonces, ya, pero la parte óptica sí, eso sí. O eso no. Acuerde lo que dije, la oftálmica la da la carótida como tal antes de dividirse. Bueno. Ya, el trombo ya pasó. Y no es ninguna alteración óptica porque no está afectando el occipital. Occipital, frontal. Por eso, no está, entonces, ¿por qué me dice que óptico? O sea, tiene que retrotraerse hacia la tarea que se supone que usted hizo de las áreas de Brodmann y dígame qué áreas están ahí, qué funciones tienen. Entonces, si tiene esa función... ¿Qué? Área... Espérese. No, pues si yo tengo área 8, área 8, área 6. Área 8 y...
Usted tiene una pequeña, gran confusión con la cara interna y la cara externa, María. Es que, espérese. A ver, déjeme acordar. A ver. No, ya el paciente murió, usted no le hizo nada. No, lo salvo, lo rescato donde esté el paciente. No, pues. Espérese. Uy, no, me olvidé. Ok. Yo le puedo decir que Arias están ahí y me regala un punto. No, usted ya perdió la oportunidad, pero sí me puede decir de quién está hablando. Yo, Fajardo. Sí, por la voz la conocí, pero es que no la tengo aquí, déjame buscarla. Fajardo, ya la encontré. No, hable Fajardo, pues es que me gusta verlos cuando... Ajá, dígame. ¿Qué áreas están ahí? A ver, yo, como es sería la 45 y la 44. Insisto de que ustedes están viendo, o sea, tercera vez, es la cara interna. Es la cara interna, no es la cara externa. Están diciendo todas las áreas perfectas de la cara externa. Pero eso no también se ven en la cara interna. O como está ocupada por la 32. Me voy a ir, es la 32. Me voy a ir justamente a la tarea. Sí, esa es la 32, la circunvolución del ya vio. El paciente tiene, o sea, yo voy a creer que ustedes hacen las tareas y no estudian nada. El paciente va a tener problemas de conducta, problemas de conducción. ¿Quién era el que iba a contestar? ¿Ya vio que no estudian? Este es el cíngulo, recuerden, esta es la circunvolución del cíngulo, este es un área de asociación con respecto a la condición. El paciente va a tener problemas emocionales, conductuales, no va a tener problemas motores, señores, no va a tener problemas del habla, señores, no, señor, mire dónde se viene el coágulo, ¿sí? Ok, muy bien. Ya. Muy bien. Recanalizamos esto. Le pusimos un stent y el paciente se salvó a pesar de nosotros. Nosotros no supimos que tenía, pero le dimos una resonancia y ya resolvimos. Okay, entonces se divide en 3 grupos. El frontal, que fue el que lesionamos, el frontoparietal y el grupo para el cuerpo calloso. Pero recuerden que la anterior solamente llega hasta aquí, llega solamente esta área, el área posterior. Luego tenemos, este es el esquema para que vean, pero de la cara interna, o sea, no se vayan a confundir, la cara interna. La cara externa es de la media. De ahí dice media, ok, esta es la media. Entonces, ¿la media qué hace? La media es la arteria de mayor calibre de las 3, entre la posterior, la anterior y la media es la de mayor calibre. Si ustedes ven por acá, se dirige lateralmente y hacia afuera, por debajo del lóbulo temporal, o sea, por debajo no, justamente va a rodear o va a utilizar el surco o la fisura de Silvio, y a nivel de una estructura que es Muñoz. Si está aquí, ¿qué estructura es esta? Es la estructura que está, si yo abro los 2 labios del surco parietal, encuentro esta estructura que está aquí. El surco. El valle silviano, ¿no? El baja, pero ¿qué está ahí? Adentro estaría la ínsula. Entonces, a nivel del lóbulo de la ínsula, ella se va a dividir. Se va a dividir en 2. Ay, mi mamá me está llamando. Ok. Entonces, ella se divide en 2. En una profunda, que se va a ramificar ahí en el lóbulo de la ínsula, y una externa que va a salir a través de todo el surco lateral o de Silvio y va a dar
ramas superiores y ramas inferiores para la cara externa de la corteza cerebral. Ahora sí, ahí están todas las áreas que me nombraron de una vez. ¿Hasta dónde o cuál es el límite de la, señores, de la arteria cerebral media? Hasta aquí más o menos. O sea, ella no irriga esto, todo sino hasta acá. ¿Ok? Los 1 o 2 centímetros del borde superior no lo irriga. Entonces, para que se acuerden, ustedes se ponen la mano en la oreja. Bueno, yo tengo el audífono. Así, todo lo que abarca eso es el territorio de la cerebral media. La parte más superior, no. Entonces, a ver, ¿quién está aquí? Calderón. Debido a que Porras se tardó mucho en hacer el diagnóstico de la señora y gracias a Moreno, que se metió a radiólogo intervencionista, pudo disolver el coágulo, pero la señora olvidaron hacer la interconsulta con cardiología, la señora siguió fibrilando y lanzó otro trombo que pasó a la cerebral media porque es la más de mayor diámetro y obviamente es la que van a presentar con mayor frecuencia los ACV. Y se vino a esta zona y se obstruyó esta arteria que está aquí. Por lo tanto, tengo toda esta zona sin irrigación. ¿Qué tiene el paciente, Calderón? Partamos porque ese es el surco de Rolando, el surco central. Entonces tendríamos las áreas del surco del área precentral y el área postcentral. Disfunción motora y sensitiva. Ok. ¿De qué parte del cuerpo? De todo el cuerpo. Entonces, ¿se murió? No, solo está en estado vegetativo. No. No, se murió. El corazón no también. No, ¿por qué? Pregunto. Yo estoy diciendo por qué. Porque se queda en estado vegetativo. No. Estás muy mal. Pero sí tiene disfunción motora y sensitiva. Ajá. Estoy haciéndole un tromboembolismo de la cerebral. Usted identificó el surco. Se lo hice más selectivo, pero bueno, sí, vamos a ver. Se tiró toda la cerebral media. Nada de esto funciona. ¿Qué va a tener el paciente? O sea, van a estar afectadas el área somatosensitiva primaria, secundaria. ¿Qué va a tener el paciente? Anestesia. ¿En dónde? ¿En la nariz? No, en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Muy bien. Esto es un coágulo inteligente, porque va a obstruir la derecha y la izquierda. O sea, uno no puede tener tan mala suerte en la vida para que vengan dos coágulos, se vayan a los dos lados iguales. Ay, si usted quiere matar al paciente, ¿sabe? Definitivamente. Bueno, sí, pero... o sea, si lo quiere matar. Sería ipsilateral, solo de un lado, ipsilateral. ¿De qué lado? Ipsilateral, ajá, ya perdimos el tiempo. Contralateral. Ah, sí. ¿Qué va a tener? ¿Parálisis, parece o disminución de los movimientos? Bueno, yo me imagino que... No se tiene que imaginar porque usted ya vio vías. Parece. Usted ya vio área sensitiva. Usted ya vio la diferencia entre lesión de motoneurona superior e inferior. Sí. Pero sí. Estamos usted hablando... ya vio las áreas de la corteza, usted ya vio las funciones, hizo un trabajo donde me colocó excelentemente bien qué presenta cada paciente cuando se lesiona cada área. O sea, debido a que está afectada la somatosensitiva, sería paresia, pero... ¿De qué lado? Contralateral. Ajá. ¿A qué nivel? A ver, ¿a qué se refiere qué nivel? De la cintura para arriba, de la cintura para abajo, la cara, el cuello,
los brazos proximales, los brazos distales. ¿El dedo gordo tiene sensibilidad? Claro. Sí, ¿el dedo gordo tiene sensibilidad? Claro. ¿Por qué? Porque va a estar inervado por la T8, si no me equivoco. Pero tengo dañado el techo, tengo dañado la área primaria sensitiva. Está toda. Está todo, o sea, no ve todo lo que está afectado. Entonces tienen que ponerle lógica, porque si no en los casos clínicos te veo. Y este parcial le van a poner muchos casos clínicos. Yo no le voy a los casos clínicos, yo solamente le estoy diciendo cómo tienen que aprenderse las cosas para hacer una lógica. Fíjense. Primero, ¿va a ser una parálisis flácida o una parálisis espástica? Va a ser espástica. Ok. ¿Por qué? Ya le dije, ya estudiamos sintomatología motoneurona. ¿Por qué es la motoneurona superior? Esa es la respuesta. Porque si es motoneurona inferior, es decir, si es una lesión medular, la parálisis es flácida. Entonces, el paciente posteriormente sí va a presentar flacidez porque va a disminuir por la falta de movimiento. La parálisis espástica contralateral, a predominio de miembros superiores. No quiere decir que los miembros inferiores no se van a afectar, sí se van a afectar. Pero ¿por qué a predominio de miembros superiores? Cercado. Yo confundí a Calderón con Cercado. Entonces Cercado es más peludo. Vamos, que todos tenemos sueño. Yo iba a corregir hoy, pero no me acostaron a dormir. Ajá. ¿Puedes repetir la pregunta que de verdad acabo? Ay, ¿a qué? Porque ya no sé ni qué. ¿Por qué es a predominio de miembros superiores? Si usted no sabe, ¿cómo va a saber yo? No, o sea, sí sé lo que les quiero preguntar, no sé cómo se lo pregunté. Le estoy diciendo que la parálisis o la paresia es a predominio de miembros superiores. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia entre miembros superiores y miembros inferiores está afectada a toda el área motora primaria o no está afectada a toda el área motora primaria? Será por la corteza motora. ¿Cómo es la...? Moreno. O sea, es en la parte medial donde hay los miembros inferiores. Más externo, lateral. Moreno se acostó a dormir. No, es que está malo mi internet y se está cortando. Usted es muy aburrida. Dígame, ¿qué tenemos que saber para contestar lo que yo les estoy preguntando? Es que no escucho bien porque se está cortando el internet. Calle, deje de reírse y conteste usted. No escuché, doctora. No, pues entonces ustedes, ¿para qué están aquí? Terminamos la clase. ¿Por qué la parálisis es a predominio de miembros superiores? Solamente denme una respuesta lógica y paso la página. Yo lo di, doctora, en mi exposición, que es porque cuando uno corta, digamos que corto la vaina esa, el cerebro, ya en la mitad está en la circunvolución. Entonces la mitad va a estar más predominio de los miembros inferiores, mientras que la parte más externa va a estar predominio de las partes superiores. ¿Quién está hablando? Cali. Por el homúnculo motor, recuerden. La representación de la corteza de las piernas está en la parte superior y la de los pies está en la cara interna. La voy a dibujar aquí, pero ustedes saben que es la cara interna. En la cara interna no está afectado si se afecta la cerebral media. No va a estar afectado el área primaria, pero sí va a estar afectada el área secundaria, que está aquí, que también influye sobre las paticas. Entonces, pero el área primaria y secundaria que va a estar coordinando los movimientos de los miembros inferiores sí va a estar afectado.
Entonces, por eso, si tenemos una ACV de la cerebral media, no es que no va a estar afectado los miembros superiores, pero van a estar menos afectados. Bueno, para terminar, Banchón, dígame, ¿el paciente habla o no habla? ¿Qué tipo de afección tiene con la parte del habla? Ay, esto no. ¿De qué habla? ¿Habla? ¿Cómo habla? Con la boca. Está gracioso, Banchón. Bueno, ya después voy a ir a quitar un punto en el trabajo. No puede hablar porque ahí también está afectando a lo que es la área 43, creo. Está afectando las dos áreas, está afectando la asociación del habla. Pero depende si el paciente es izquierdo o si es derecho, si es el lóbulo dominante o si no es el lóbulo dominante. Vio que tienen, cuál es la relación, que tienen que aprenderse las áreas y la función. Listo. Y se va a descargar la computadora. Y bueno, ya. La parte interna, pues va a irrigar las estructuras más internas de la sustancia blanca y la sustancia gris interna de las cortezas cerebrales. Ya va que se puso esto cargado. Ok. Seguimos con este es el esquema de esta señora y terminamos con la arteria cerebral posterior. Entonces, la arteria cerebral posterior es la rama terminal de la arteria basilar. ¿Ok? Se dirige lateralmente hacia la parte lateral y posterior, rodeando los pedúnculos cerebrales, es decir, al mesencéfalo, y se dirigen hacia la línea media, hacia la cara interna, pero en la parte posterior. Entonces, recuerdan y tengan presente el recorrido. La anterior se va hacia adelante, ¿sí? Hacia la línea media, la posterior hace lo mismo, pero hacia la parte posterior, bordeando lo que es el mesencéfalo. Y este es el trayecto y las principales zonas que irriga la cerebral posterior. La cara interna de la fisura parieto-occipital hacia abajo, es decir, todo el lóbulo occipital, es decir, toda la parte principal de la función de la corteza visual, pero también va a irrigar el lóbulo temporal. ¿Ok? Y estas son las zonas, para que nunca se olviden: la anterior, la cara interna, la media, sobre todo toda la parte externa, excepto los dos partes superiores que están en el borde superior, valga la redundancia, que son irrigadas por esta señora que está aquí, que es la anterior, y la posterior, que irriga principalmente todo el lóbulo temporal, su cara inferior, interna, ulcus y el lóbulo occipital. Estas son las áreas, nunca se lo olviden, por favor, pónganse la mano aquí sobre la oreja, todo esto es la media, por debajo de ella es la posterior, por arriba de ella es la inferior, cuando estamos hablando de cara externa. La interna, la anterior hasta el surco parieto-occipital y de ahí hacia abajo y todo el lóbulo temporal, la posterior. ¿Okay? Las estructuras internas están irrigadas por un grupo de arterias provenientes de la cerebral anterior y la cerebral posterior, que se dividen en grupo anterior y posterior, lateral y medial, es decir, anteriores laterales, anteriores mediales, posteriores mediales y laterales, y son los que encargados de irrigar todas las estructuras y núcleos de la base. Para mayor información, diríjanse al Latarjet. Ustedes hoy me hicieron hablar. No vale tanto, solamente que no. Doctora, ¿y drenaje venoso? El drenaje venoso no existe. Drenaje venoso lo van a ver ustedes.
Pero otros grupos sí les ayuda desde la clase. Cuando dieron núcleo base les dio la clase. ¿No? Drenaje venoso yo no he dado. Porque drenaje venoso yo lo tengo en esta misma clase. No se dieron cuenta. Es que hasta ahí llegué en esta clase yo tengo drenaje venoso, mire. Y esta es la misma diapo que utilicé. O sea, yo tengo otra presentación que no las tengo, mire. Venas. ¿No? Yo no lo he dado. Y no lo voy a dar porque ustedes es la exposición de ustedes. No. Esto está fríamente calculado. No vamos a repetir contenido. Ok. ¿Cuál es la importancia de la irrigación cerebral? Dentro de las patologías más frecuentes, la parte neurológica que ustedes van a ver primero como médicos generales o internos va a ser justamente los accidentes cerebrovasculares. Entonces, pues tienen, y lo básico para ustedes diagnosticar un accidente cerebrovascular o saber o intuir de dónde es estudiarse las áreas y la sintomatología que ocasiona cada área. Generalmente es parálisis y dependiendo de qué tanto el territorio que está afectando, pues va a ser la sintomatología del paciente. El paciente no les va a llegar con un letrero, tengo afectada la arteria cerebral anterior, ni la media ni la posterior. Eso ustedes lo tienen que deducir porque el paciente, y generalmente no puede hablar, o tiene disartria, habla y no se le entiende absolutamente nada, o no les entiende lo que ustedes hablan. Es muy fácil, solamente son 3 arterias, y bueno, estudiarse los grupos de las... Para sintomatologías más específicas, pues los grupos anteriores, mediales y laterales, y posteriores, anteriores y laterales. Eso es todo por hoy. No tienen actividad porque su actividad es aprenderse eso y relacionarlas con las áreas que ya les dije. La actividad va a ser una actividad que les voy a dar cuando el grupo... me faltan 2 grupos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué va a dar el último grupo? Y cuando terminen de dar drenaje venoso, entonces sí ponemos una actividad. ¿Okay? Doctora, no es una pregunta, sino que ¿se acuerda que la clase anterior le habíamos pedido para que le aumente unos cuantos días más al trabajo? Embryo, ya lo hice antes de empezar la clase. Ya, gracias. Doctora, después de drenaje venoso sigue meninges. Meninges y manada, ¿verdad? O sea, van a exponer meninges, sí, ¿verdad? Y yo se me olvidó otra. No, pero esta vez sí no. Doctora, ¿y endocrino sería? Endocrino ya no. ¿En serio que no? Pero es que no me han dicho nada oficial. Yo creo que ya no. Ay, ojalá que no. Porque no sale en el sílabus. No sale en el sílabus de macro, pero sí sale en el sílabus de... Es que si sale algún sílabus de otro componente, de ley que todos los componentes tienen que verlo. Eso es lo que tengo entendido yo. El problema es que no es un sílabus definitivo. Claro, ese es el problema. Y se supone que estamos viendo también endocrino en fisiología, debe también darnos en anatomía, se supone. El problema es que... Pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que si partimos de una u otra lógica, esto ya terminamos esto y ya terminamos embryo. O sea, justamente lo que les voy a dar es endocrino, porque ya no tengo más nada que darles. En esto y en embryo. O sea, ya este viernes, ya, ¿qué voy a dar? Pensaba hacer un karaoke, pero no. Y hasta que no digan que no, pues nada. El único tema que está relacionado es la hipófisis por la neurohipófisis. Ya está.
Pero tiroides no tiene nada que ver con nervioso, páncreas menos tiene que ver con nervioso, paratiroides aún menos tiene que ver con nervioso, y las glándulas suprarrenales, sí, pues tampoco. Nada. Histológicamente, pues tampoco, pero no sé. Nadie se puso de acuerdo con eso. De todas maneras, yo voy a... Ustedes no le preguntaron a sus compañeros en embrio, en ISTO, ¿dónde van y qué han visto? Igual que nosotros, doctora. Y hasta ahí no Sí, nos van a ver. incluso hay algunos que van más atrasados. Y de hecho, creo que ya habíamos comentado que nosotros ya terminamos de encéfalo, pero hay otros que recién están viendo. Pero en embrio, en ISTO. Igual. Y de hecho, algunos ni ven porque dicen que no hay mucho tema, entonces ni siquiera ven. Y ven más a Nat. Es que no hay tema. Es que esa ha sido mi mortificación todo el semestre. O sea, sí hay, pero lo que pasa es que, a ver, la embriología y la histología de nervioso como tal, para todo un semestre, o sea, hay que saber buscar, pues. Y yo hasta ahorita es que estoy consiguiendo como textos bastante específicos sobre eso. No, o sea, en los textos básicos de embriología y de histología no vas a encontrar mayor cosa. Entonces, no sé. O sea, así como que ganas de darles clase el viernes no tengo, ¿no? Pero tenemos que dar clase o repasar algo. ¿Va a haber clases? Sí hay. Claro, entonces... a menos que ocurra algo. Pero creo que usted dijo que iba a dar meninges, creo. No, pero es que no, meninges ya la di, que lo único que encontraba meninges que se origina de la meninx, ya lo hablamos, ¿no? O sea, para dar una clase de meninges, no hay material, o sea, no tengo material para inventarme una clase completa de meninges. Para nada. Y el problema es que, ustedes me pueden hacer trasnochar y yo consigo material. Y yo les dé una clase magistral de meninges. Entonces, cuando estemos haciendo el examen, van a decir, pero es que yo no leí eso a mis alumnos, entonces no va. No, ustedes felices, y el tiempo que yo invertí investigando, ¿qué? Entonces, no sé. No lo haga, doctora, ya por gusto va a investigar. ¿Usted cree? Bueno, pero entonces, pero la formación de la ¿cómo se llama? Doctora, ¿no sabe qué estaría bueno? Que, o sea, como usted hizo hoy la clase, o sea, como que nos ponga así para practicar esos casos clínicos, porque claro, eso nos va a servir en el futuro. Eso sería buenísimo, porque hay uno como que dice, no, pues, bueno, ya comenzó a relacionar. Entonces, está bueno eso, la verdad. Seguir ridiculizando a Calderón. Seguir A ridiculizando a Calderón. Yo ni me acuerdo, o sea, no lo tomen como personal nada lo que digo, ¿no? Es divertido, pero es que ustedes tienen que, o sea, la idea de estudiar es saber para qué lo van a utilizar. Y ustedes tienen una forma de estudiar, empiezan con los síndromes. El síndrome de Claire-Bush, el paciente tiene, no sé, y se empiezan a aprender un poco de nombres que ustedes ni siquiera saben qué significa, pero ustedes se lo aprenden. Y las preguntas que hacen generalmente son así. Entonces, igual, después que se les olvida, no van a saber. Lo que tienen que aprender es a relacionar. ¿Para qué les sirven eso? ¿Para qué me sirve a mí saber qué irriga qué? Entonces, ahí, eso es la irrigación, básicamente. Pero, y hice énfasis porque es que este parcial es básicamente eso, entonces básicamente va a lo mismo, a las patologías de encéfalo. Obviamente están las enfermedades degenerativas, podemos hacer, déjenme ver si todavía tengo ese cajú, de patologías de los ganglios basales, que esas no la van a pelar, o sea, olvídense que no le van a preguntar Parkinson, Corea, bueno, hasta yo lo voy a preguntar. Y relacionarlo con la... ¿Eso lo van a preguntar o sí? Claro, a mí me encanta.
Porque es clínica, y es clínica, o sea, ¿quién no conoce o ha visto o ha escuchado de un paciente con Alzheimer? Sí, con mal de San Vito aquí no, en Venezuela sí hay un foco bien grande de mal de San Vito. Corea de juntito. Es frecuente encontrar eso. Con ataxia cerebelosa, es divertido. Esas patologías son divertidas. O sea, que no hay. ¿Ustedes no han visto un paciente con ataxia cerebelosa? Un borracho. Ah, ya decir, es que no han visto a nadie borracho. Pues mírense en un espejo así cuando ustedes van en el pasillo del cuarto, que voy derechito al cuarto y cuando de repente la pared se les viene aquí, usted, ¿qué hace usted aquí? No, no es la pared, son ustedes con una ataxia que van de lado a lado así. Es una ataxia cerebrosa. Mira, se caminan los pacientes. Bueno, entonces vemos ya la hice. Bueno, ya está como una maqueta, la clase de embrio, y la he hecho también. Lo que podemos hacer es lo siguiente. No vemos clase mañana. Mañana no, el viernes. Mañana no hay clase. Sí, pero el viernes. Nos vemos el sábado y vemos toda la clase. Y vemos todo. Pero el sábado sería así. Claro, pues todos. Pero tendríamos que comenzar con embrio en lo que es C2 para que los otros chicos puedan asistir a sus clases también. ¿Ah? O sea, es que C2 tiene el sábado de 11 o 12 por ahí. Ya pues, entonces comenzar así como la vez anterior. Comenzamos todos a las 9. Ya yo, cuando termine el semestre, parame a las 10. Claro, se unen todos a las 9 y vemos embrio y vemos histo, todos juntos y hasta luego. Porque es que tengo la clase en una sola presentación, o sea, tengo que arreglarla, pero está en una sola presentación. Dígame. Doctora, es que tengo una duda con el trabajo de micro. Recién me di cuenta que es hasta las 12 de la noche. ¡Panchón! ¡Usted! ¡Uy! Sí. ¡Qué raro! Le voy a contestar porque realmente como usted nunca tiene dudas sobre las actividades, pues realmente le voy a contestar. Es que en micro, o sea, tengo una duda porque hay una placa. No, ya va. Usted no me va a preguntar sobre la hoja en blanco, ¿no? ¿Cuál? Sobre la hoja en blanco. Ah, es que esa no la pareola, o no hay que hacerla. Ok. No es que tenía una placa especial que le tenían que poner el rayos ultravioleta y ahí sí se veía la placa. Nada, que estaba haciendo ahí la estrellita para copiarla y se me olvidó borrar la última lámina cuando la guardé en PDF. Eso fue lo que pasó con la lámina en blanco. No, era la ficha antes de esa. O sea, la de... Es que usted dice que, o sea, en el video dice que usted es un corte transversal, las dos. O es que, pero no estoy seguro si sea una transversal y la otra longitudinal. Usted sí me tiene fe a mí, ¿no? Y usted cree que yo me voy a acordar cuál fue la última estrella que puse yo y qué corte era. Es que Dalia sabe. Dalia, ayúdame. Doctora, ¿me deja proyectar para enseñarle? Sí, déjale proyectar a mi compañera. Y aparte hay una ficha que es la segunda, que es una microscopía. Ya, entonces es que hay un elemento que estamos, o sea, indecisos, si es una célula endotelial o puede ser un pericito como tal. Ya lo dejé compartir. A ver. No lo he enviado. De ver. Porque precisamente tengo una duda. Por ejemplo, en esto de aquí, doctora, usted dijo que era transversal, pero nosotros pensamos que es longitudinal porque... Ah, claro, es longitudinal, pues. Ah, entonces... ¿No ve el vaso que está cortado longitudinalmente? Ah, ya. Es que en la clase usted dijo transversal, entonces por eso nos confundimos. El transversal es el de la izquierda. Ajá. Por eso le digo, o sea, no se puede confundir, tiene que usar la lógica. Es que por si acaso, doctora, otra vez tengo que borrar. Y
Y en esta de aquí tenemos una confusión porque no sabemos si esto puede ser un pericito o una célula endotelial, porque... No, esos son núcleos. Está en un libro. Las células endoteliales esas, porque ahí están las uniones. Las uniones estrechas. Endotelial. Claro. ¿Y ahí no hay pericito, doctora? No, no se van a ver, papá. Lo blanco, perdón, lo blanco son los núcleos de la célula endotelial en esa imagen, en la blanca que está ahí. Lo que estaba señalando Dalia, eso. Es que la placa es justamente para ver esto que está aquí. Miren los núcleos de las células, o sea, no se ve el pericito. Realmente la imagen es para ver las uniones estrechas. Doctora, ¿y lo que está fuera de la célula endotelial, entonces serían los astrocitos? Claro, eso es parénquima. Lo de afuera. Ajá, o sea, lo que está fuera de la célula endotelial. ¿Qué sería eso? Detrás del endotelio están los pericitos, pero no hay tantos como células endoteliales. Y después está la membrana basal y después están los pies de los astrocitos. Y si está por fuera, algunos núcleos. Pero en esta imagen usted no lo puede determinar porque el aumento no le va a permitir detallar eso. Conclusión, la imagen no es para que usted me identifique las células aquí. La imagen es para que dibuje la unión estrecha. Doctora, o sea que solo podíamos dibujar como que está aquí. No, pero obviamente esto para que ustedes la dibujen aquí y el aumento es este. Yo dibujé todas las imágenes porque no sé de cómo. Claro, usted lo dibujó todo, pero lo que quiero decir es que aquí, si ustedes me identifican cosas, estarían como inventando, porque no hay el aumento para que, aquí sí se ve bien la membrana basal, los pericitos deben estar por acá, pero aquí no, o sea, si ustedes me señalan aquí pericitos y todo lo demás, pues, no sé. Creo que no hay... Un punto menos nos baja. ¡Uy, gracias! No había pensado en eso, pero ya lo voy a hacer. Avanchón nomás, avanchón. No, la doctora está ahorita estricta en los trabajos. Está muy estricta. Yo hago mis tareas con tiempo, entonces. Por ahí uno que tiene que estar hasta para subir las láminas hay que pensar si está bien, si no, punto menos. Claro. Entonces, en esa lámina sería preferible dibujar la imagen de la derecha que no, dibujas las dos, pero lo que tienes que identificar es la unión estrecha, o sea, no me vas a poner detalles allá inventados. Pero doctora, no es solo una. O sea, yo lo que veo ahí es la célula endotelial, la lámina basal, unión estrecha. Eso es lo que van a ver. Y a un mayor aumento, las uniones estrechas, más nada. ¿Y el ¿Por qué quieren hacer difícil las cosas fáciles? Doctora, disculpe. Bótela de la reunión. Pregunta. ¿Tenemos que dibujar una de esas o las dos? En teoría las dos.